Moi boas tardes, xentiña, benvidos un día máis a esta canle, a Lume Slot. Estamos aquí no vídeo 3 co coche que habedes escollido en Instagram, co Toyota Yaris World Rally Car, pilotado por Calle Robampera no Rally de Suecia 2024, donde, falo de memoria, espero non equivocarme, tuvo un golpe e acabou 39º, diría. Vamos a proceder a abrilo, amosalo por dentro, limpialo, preparar un chisquiño e sacalo a pista. Alá que vamos. Aquí vemos o coche por dentro, motor FR42 de caixa corta, ten como Puma goma e polea para tracción 4x4, e o único que distingue a este o Puma do primeiro coche, do Hyundai i20, que o i20 non era 4x4, pero os coches de Scalestri por dentro son todos iguales, cojinetes de latón, corona a piñón, o chip e pouco máis. Este o único que ten distinto o Puma e o i20, porque tanto o Puma como o Hyundai i20 eran dun circuito analógico que marquei de segunda man, entón non teñan a pequena basculación aquí de ter o motor nunha cama independiente. Ese cambio sí que teño, pero fora diso son completamente iguales. E nada, xa que o temos aberto, vamos a aproveitar como sempre para darlle unha limpieciña e un engrase e o sacamos a pista. Bueno, decir que tuvemos problemas ca grabación da primeira tanda, pero as 10 voltas foron un tempo de 1,45 e unha volta rápida de 9,602. Chava es el líder. Chava, vuelta rápida. Chava, vuelta rápida. Chava, vuelta rápida. Quedan 5 vueltas. Chava, vuelta rápida. Última vuelta. Chava, gana la carrera. E aquí vemos os tempos da segunda sesión que si gravamos. E aquí temos os tempos da primeira sesión polo interior. Vamos a ver a segunda. Chava es el líder. Chava, vuelta rápida. Chava, vuelta rápida.
vuelta. Chava gana la carrera. Tempos da segunda sesión polo interior. Bastante ben. Antes de pasar a ver as tablas do carril exterior e o carril interior, quería comentar, mentras vemos unhas pasadas tanto do I-20 como despois do Puma, que refixen os seus tempos, porque este fin de semana cambiei a fuente de alimentación e cambiei un mando tamén. Uns coches van mellor, outros peor, pero considero xusto que todos os coches compitan ca mesma fuente de alimentación e co mesmo mando, obviamente. Entón, refixen os seus tempos e nada, agora pasaremos a ver, como vos decía, como están as tablas. Chava vuelta rápida. Chava vuelta rápida. Chava vuelta rápida. Chava vuelta rápida. E para cerrar, como vos decía, aí vedes as tablas de tempo. Nada, recordar que se vos gusta o contido podedes suscribirvos e darlle un like. Ata a próxima!